Buenos días. ¿Estáis bien? Soy una persona cansada ya. Me he puesto una silla. Bueno, este mes vamos a estar, como os ha dicho Josué, vamos a estar meditando, reflexionando en oraciones de Jesús. Y os voy a releer la oración de Jesús que hay en ese texto. Dice, entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Hay un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. El capítulo 11, de hecho, empieza así, diciendo, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Enseñamos de muchas cosas. En la iglesia hablamos de muchos temas. La Biblia tiene muchísimos temas. Hay muchas enseñanzas posibles. Pero una que es radicalmente esencial tiene que ver con el propio hecho de nuestra conversación con Dios, con la oración. Y vamos a estar viendo, como os digo, por 4 semanas oraciones que hace Jesús mirando como ese discípulo. Pensad en ese texto que os acabo de leer. Jesús está orando, es una cuestión cotidiana para él. Hay varios momentos en los evangelios en que simplemente aparece orando, pero es después de que él está orando, o sea, hay un discípulo que ha estado viendo que él está orando y cuando Jesús regresa se le ocurre preguntarle o decirle, ¿por qué no nos enseñas? O sea, te veo que tú oras. ¿Cómo lo haces tú? Este discípulo, antes de este momento, ya ora, ya habla con Dios. Y eso lo digo porque todos los que estáis en esa sala, o muchos de los que estáis en esa sala, ya tenéis algún tipo de conversación con Dios. Puede ser una conversación muy nueva o una conversación de muchos años, pero oráis. Y eso no significa que no tengamos todavía cosas que aprender sobre la oración. Entonces me gustaría que este mes significara para nosotros, es un deseo que tengo, algo parecido a lo que este discípulo, viendo a Jesús orar, le dice, enséñanos a orar, ¿no? Me gustaría que este mes, todos los que estamos en esta sala, tuviéramos esta intención. Decir, bueno, Jesús, te estamos viendo orar, enséñanos a orar. Aquí voy a poner mis herramientas. ¿Qué oraba Jesús? ¿Qué aprendemos de la vida de oración de Jesús? ¿Qué nos dice su oración sobre el hecho de orar? El hecho de que se nos diga esto de orar, enséñanos a orar, indirectamente significa que se puede orar bien y orar mal. ¿Habéis pensado en esto? Si podemos aprender a orar, es decir, si hay una enseñanza sobre la oración, eso significa que hay maneras de orar que estarán bien y maneras de orar que estarán mal. Ahora solemos ser como muy dualistas en estos temas, ¿no? Las cosas parece que solo están o bien o mal, o que no hay nada por en medio. Pero la oración es esencialmente comunicación. Así que cuando hablamos de orar mal, me vais a permitir unos minutos que voy a hablar de orar mal. Las cosas que creo que tenemos en la cabeza, las cosas que solemos pensar cuando pensamos orar mal, ¿qué será orar mal? Sin quitarles validez, creo que hay un campo igual mucho más amplio de lo que puede significar orar mal. Me voy a explicar enseguida. Cuando pensáis en la palabra orar, somos conscientes que, por ejemplo, en el diccionario hay palabras como la palabra oratoria. Cuando el diccionario nos explica lo que es la oratoria, no está hablando de hablar con Dios, está hablando de hablar con personas. La oratoria es un discurso público para hablar con personas de una forma correcta, ¿no? Lo que significa que hablar también se puede hablar bien y se puede hablar mal. ¿En qué piensas cuando piensas en hablar bien o hablar mal? Piensas en cosas, por ejemplo, como el uso de las palabras, ¿no? Que digas las palabras que significan realmente lo que tú quieres decir. Es decir, el camino que hay entre lo que está en tu cabeza y lo que sale por tu boca. O piensas, cuando piensas en hablar mal, en personas que a lo mejor tienen problemas de dicción o tienen problemas de logopedia y hablan y tú no entiendes, ¿no?, lo que dicen, hay una barrera ahí en la comunicación.
O piensas en personas que hablan mal en el sentido a lo mejor de que usan palabrotas, palabras que socialmente o en un contexto social nos parecen incorrectas. Esta persona está hablando mal, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos en la cabeza cuando pensamos en hablar mal. Y tendemos a pensar en ese tipo de cosas que son todas formales. Pero ¿cuál es la función principal de hablar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando tú hablas, tu objetivo es comunicar, ¿no? Es decir, si existe la palabra, si existe el hablar y haz tu sinónimo con la oración, si existe el orar, su objetivo principal es un objetivo comunicativo. Es que tú puedas hablar con otra persona y lo que está dentro de ti, en tu cabeza, en tu corazón, pueda salir y por un medio, un lenguaje, algo común que se estudia y que tenemos el mismo, llegues a ser tú comprendido por la otra persona y viceversa. Es decir, que hablar, en esencia, es un acto comunicativo que es el que nos permite conocer y ser conocidos. Entonces, espero que estéis conmigo cuando os diga que hablar mal, más allá de las cosas que he dicho antes, es decir, que puede ser una cuestión de un problema de logopedia, puede ser una persona que hable mal en los términos que utiliza, pues una persona que hable mal X, pero sobre todo hablar mal es hablar de tal manera que se rompa la comunicación. Es decir, que yo quiero comunicarme contigo, pero hablo y tú no me entiendes. Y las razones pueden ser varias. Habría que analizar, habría que hacer un diagnóstico de cuál es el problema. Pero hablar mal, sobre todo, es hablar de una manera en la que tú y yo no nos podemos comunicar. Más allá de las cuestiones formales. Es la cuestión de fondo del hablar. Y con la oración creo que sucede un poco parecido. Es decir, pues claro que puede haber un problema. Bueno, Dios no tiene problemas con los idiomas, ni con la dicción de nadie, ni con los problemas. O sea, puede ser mudo, Dios no tiene un problema. Puede ser una persona que tenga problemas mentales y no sepas cómo comunicarte con otras personas. Dios no tiene un problema tampoco contigo. Todos podemos hablar con Dios, o sea que Dios rompe muchas barreras en ese sentido. Pero hablar mal, orar mal, creo que va a ser sobre todo cualquier cosa que rompa con la comunicación que tienes con Dios. Más allá de que formalmente no estoy negando que haya cosas que a lo mejor estén mal al orar, pero creo que no son las más importantes. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar al siguiente lugar. Creo que de la misma manera que hablar mal sobre todo es que tú y yo no podamos comunicarnos, que significa que tú y yo no podemos entendernos, que significa que tú y yo no podemos conocernos de verdad, que significa que entre tú y yo no puede haber una relación fluida. Creo que orar mal, sobre todo, es cualquier tipo de comunicación en la dirección de que empieza en ti y va hacia Dios, que implique que no te estás comunicando bien con Dios. Es decir, el engaño, la mentira, tengo aquí una lista, la falta de claridad, la deshonestidad, el ocultamiento de información, las intenciones al hablar. Todo lo que yo hable con Dios que no sea genuino, que no sea honesto, creo que ese es el primer lugar por el que debemos empezar cuando pensamos en orar mal. Creo que la mayoría de nosotros no tenemos ese concepto. Tenemos el concepto que tiene que ver con cuestiones más religiosas, de los temas por los que se oran, las palabras que se usan, el lenguaje que se usa, los momentos de oración, las poses del cuerpo, un montón de cosas. Todas basadas en formas o liturgia que tienen su importancia. Pero dime una cosa, ¿qué prefieres? Tú sabes, hay adolescentes en la sala, poquitos, ¿no? Que no se me sientan mal ninguno, ¿eh? Adolescentes, todos hemos pasado por ahí. ¿Sabéis cuando el adolescente llega a ese punto de la vida, esa etapa, donde su principal comunicación es un gruñido? O sea, pasa, ¿no? Que tal, le preguntas cosas y como... tal. Como padre o como madre, ¿qué prefieres? ¿Eso o nada? ¿Prefieres que no haya ningún tipo de comunicación, que no te hable, que no te dirija la palabra, que no te mire? ¿O prefieres por lo menos los gruñidos? ¿Verdad? Significa que orar mal siempre va a ser antes no orar, no hablar con Dios
que hablar mal en cualquier forma litúrgica o de formas. Es decir, creo que Dios prefiere que le hables mal, pero que le hables. Creo que prefiere gruñidos, por lo menos estás dirigiéndote a Él, que no le hables. Entonces, no estoy intentando promover malas oraciones, ni gruñidos, ni mal lenguaje, ni problemas de dicción. No estoy intentando promover nada que esté mal per se. Lo que estoy diciendo es que estamos poniendo muchas más barreras de las necesarias y que es natural que en el proceso los discípulos de Jesús estemos aprendiendo a orar a lo largo de toda la vida y que pasemos multitud de etapas. Etapas en las que gruñimos, etapas en las que casi no hablamos, etapas en las que decimos cosas que a lo mejor el tono, no he hablado del tono, he hablado del tono muchas veces, pero no ahora. El tono, muchas veces los problemas comunicativos tienen que ver con el tono, no con el contenido de lo que estás diciendo, pero el tono que estás usando o las intenciones que tienes detrás de lo que estás comunicando. Lo que efectivamente estás diciendo puede ser correcto, pero a lo mejor tus intenciones son tremendas. Entonces, orar mal sí tiene elementos formales, pero sobre todo, el real y auténtico problema de orar mal es no ser sincero con Dios. Aparte, te planteo lo siguiente. Cuando tú hablas con otra persona, es relativamente fácil ocultar información, aparentar, esto es fácil con otra persona. Pero con Dios, cuando nos comunicamos con Dios hay un tema, y es que Él sabe, Él conoce, te conoce mejor de lo que tú te conoces. Entonces, ¿sabes cuando escuchas a una persona que pretende saber algo? La gente que, todos somos esa gente a veces, ¿eh? A veces habla de cosas que no sabe, pero, por ejemplo, esa situación es muy graciosa cuando hablan de algo que tú sí sabes. Imagínate que tú eres, no sé, ingeniero de caminos y de pronto una persona iletrada en ese mundo empieza a hablar contigo sin saber que tú eres ingeniero de caminos y empieza a hablarte de cómo se hacen los puentes y empieza a decir un montón de tonterías. Tonterías por ignorancia. Y tú estás ahí y la sensación que tienes, ¿no? De, pues Dios sabe todas las cosas. La cantidad de veces que hablamos pretendiendo saber cosas que no sabemos, se da una situación muy particular con Dios. ¿Qué dice tu vida de oración de cómo es tu comunicación con Dios? Mira, la pregunta aquí no tiene que ver con si oras, no oras, qué oras o qué no oras, sino si hacemos una fotografía de tu último mes, una fotografía de cómo ha sido tu comunicación con Dios el último mes, ¿qué dice tu comunicación con Dios de cómo es tu relación con Dios? ¿Existe, no existe, poca, mucha, es fluida, no? ¿Hay honestidad, no hay honestidad? ¿Es muy religiosa? ¿Cómo es tu relación con Dios? Orar es hablar, pero orar es sobre todo mover mi corazón hacia Dios. Es hablar con Él, comunicarme con Él, y no tanto con las palabras correctas, sino con la intención de dejarme conocer por Él, con la intención de ser sincero con Él. El problema es que muchas veces no llegamos a eso porque no somos sinceros con nosotros mismos. O sea, el problema muchas veces empezamos a tenerlo con nosotros mismos. No somos capaces de reconocernos nuestra realidad, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro estado. Cuando hablamos con Dios, en parte, no solo nos dejamos conocer y somos conocidos por Él, sino que en el propio proceso de orar, muchas veces lo que pasa es que nos llegamos a conocer a nosotros mismos. Porque con Dios es prácticamente con la única persona con la que podemos hablar totalmente honestos. Cosas que no te atreverías a decirle a nadie, cosas que no te atreves a reconocerte a ti mismo, muchas veces con Dios pueden salir. Y expresar tu realidad y tú conocerte a ti mismo y conocer qué piensa Dios de ti. Y ese es un camino de sanidad que necesitamos. Pero todas estas cosas pueden ser solo habladuría y me gustaría que viéramos esta oración y pensáramos si estas cosas que os estoy compartiendo sobre la comunicación, estos principios,
¿Se ven en Jesús? ¿No se ven? Mirad, cuando vemos esta oración, lo primero es que cuando Jesús ora, lo vais a ver los 4 domingos que vamos a hablar de oración de Jesús. Lo primero es que Él dice Padre. Siempre dice Padre. Cuando se refiere a Dios en oración, en el Nuevo Testamento, Jesús utiliza esa palabra, Abba, Padre. Ahora, eso no significa que Jesús no sepa que Dios es Salvador, Creador, Omnipotente, Altísimo, 1000 cosas. No significa eso. Significa que Jesús elige conscientemente, intencionalmente, cuando Él se pone a hablar con Dios, la familiaridad, la cercanía. Y eso no significa falta de solemnidad. Aquí me gustaría explicar algunas cosas de cómo creo que confundimos las personas, la importancia con la solemnidad, que no son lo mismo. Dime una cosa, ¿las personas más importantes de tu vida no son aquellas precisamente con las que puedes hablar con mayor familiaridad? ¿No son las personas más importantes de tu vida, tu familia, tus padres, tus hijos, tus hermanos, los amigos más cercanos, aquellos con los que puedes hablar a corazón abierto? No necesitas formalismos, no necesitas decorar tus palabras. Sabes que van a haber buenas intenciones para entenderte. No quiere decir que tengas que ser dejado al hablar, pero puedes ser tú mismo y expresarte de esa manera. ¿No es cierto que cuanto más formal es el lenguaje, más distante es la persona con la que hablamos? ¿Cuándo necesitas tu lenguaje formal? Cuando presentas un examen frente a un profesor, por ejemplo, cuando estás ante un juez, cuando te para un policía, cuando para diferentes situaciones de la vida en las que tú instintivamente, porque te han enseñado de esa manera, utilizas el lenguaje más formal porque entre esa persona y tú hay una distancia, no hay una cercanía. Hay una relación que exige el momento, pero tú hablas con ese lenguaje porque hay esa distancia. Sí, Dios y tú estáis distantes en un sentido, pero la intención de Dios es precisamente romper esa distancia, acercarse a ti. No hay mayor expresión de la intención de cercanía de Dios que Jesús se haya hecho hombre como tú y como yo y haya venido a vivir lo mismo que tú y yo vivimos para estar todo lo cerca que se puede estar de nosotros. Y no me parece casualidad que cuando Jesús ora nunca empieza diciendo Altísimo Dios o omnipotente creador del universo. Y no sería ninguna mentira que dijera esas cosas. Sería una descripción justa y precisa de la identidad de Dios también. Pero Jesús elige siempre decir Padre. Porque cuando habla con su Padre, lo que sobre todo quiere Jesús, y lo que creo que aprendemos de eso, porque nadie ha conocido mejor a Dios Padre que Jesús Hijo, es que Dios Padre quiere cercanía contigo. Quiere una conversación sincera, sencilla, elemental, donde tú puedas con tus palabras hablar de corazón a tu Padre. Porque es imposible, hermanos, tener intimidad con el Dios del universo. Piénsalo, es demasiado grande. Es imposible de pensar, no puedes abarcarlo en tu mente. Pero hay una revelación de Dios como Padre para que podamos acercarnos a Él y hablarle de corazón a corazón. Papá, poder entrar, como dice Hebreos, a su misma presencia, con confianza, como los niños pequeños entran a la habitación de unos padres. No tocan a la puerta, no hay formalidad. No es, papá, ¿tengo permiso para acceder a tus aposentos? No, es darle una patada a la puerta y entrar. Así me he despertado muchas mañanas, con golpes de la puerta contra la pared, porque uno de los niños entra confiadamente, pero si son sus padres. Y eso no significa que mis hijos no tengan una consideración por mí como padre. Y a veces nos cuesta mucho separar o entender la diferencia entre la importancia de Dios para mí. Sin Él estaría muerto. Y la solemnidad. Que esa importancia no necesariamente me tiene que llevar a hablarle
con pompa, a pedir protocolo, a hablar con el secretario de Dios para ver si puedo tener una cita con el Dios omnipotente. No, está siempre, siempre disponible. Fíjate cómo sigue esta oración. Fíjate en la siguiente frase. Aquí llevo esto, pero en verdad soy analógico y me cuesta. Te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Te doy gracias porque me has oído. No tenemos tantas oraciones de Jesús en la Biblia. Creo que hay que parar a ver. Alguien ha elegido unas pocas frases que Jesús oró al Padre. Te doy gracias porque me has oído. ¿Sabéis qué es lo más raro en la comunicación hoy día, en una conversación? Lo más raro es que alguien escuche. Es lo más raro. Es lo más extraño, en cualquier conversación que se dé, que una persona verdaderamente escuche. En las conversaciones lo que suele pasar es que hay dos personas que tienen la intención de hablar y saben, porque hay una corrección social, que tiene que haber una cierta escucha, porque si no, no hay manera de hablar. Uno de los actos más difíciles de la vida es escuchar, porque es un acto altruista, mientras que hablar puede convertirse en un acto egoísta. No necesariamente. Hablar también puede ser un acto altruista. Pero lo que es seguro es que escuchar es un acto de amor por el otro. Y mira lo que dice Jesús del Padre. Te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me escuchas. No hay mayor acto de amor que alguien te escuche de verdad. Que no es solo la parte física de oír y entender intelectualmente lo que tú me estás diciendo. Es que verdaderamente me importe lo que tú estás diciendo. Porque verdaderamente me importe quién eres tú, qué piensas, qué sientes. Y os digo una cosa, los adultos sabemos cómo diferir nuestra culpa y nuestra responsabilidad. Hoy día le echamos toda la culpa a la tecnología. La tecnología solo es una herramienta. Llegamos a una mesa a tomar un café y lo primero que hacemos es sacar el móvil del bolsillo, lo ponemos aquí por si se ilumina o algo y tenemos una atención dividida, ¿no? Y qué fácil es decir, la culpa es de este tiene la culpa. Este tiene la culpa. Antes de lo que pasaba es que eras más creativo. Estabas ahí y estaba alguien hablándote y tú estás pensando en tus cosas. No tenías una herramienta ahí. Tú estás pensando en el partido de fútbol de la tarde, estabas pensando en lo que fuera. Al final, estamos hablando de una cosa del corazón. Escuchar verdaderamente es una cuestión del corazón. Querer es un deseo. Es la intención. Y piensa en la oración. Piensa en la oración. Jesús le dice a su Padre, gracias porque me oyes. Piensa en esa frase. Jesús está diciendo, te doy las gracias porque tengo toda tu atención. Que sé lo que significa eso. Sé que me amas. ¿Sabes cuando los niños tienen esta etapa también de papi, mira lo que hago, mira cómo salto a la piscina, papi, mira lo que he hecho, mira, todo el rato? ¿Has pasado por esa fase alguna vez? Lo que te estoy diciendo es que Dios es un padre que está diciendo todo el rato, te estoy mirando, estoy atento, te estoy escuchando, me importa lo que tienes que decirme. Dime, estoy aquí, háblame. Es como el calcetín girado de ese niño, que quiere toda la atención. Dios es un Dios que está diciéndote, tienes toda mi atención. Toda mi atención. No importa nada más que tú y yo. Cuando estoy contigo, no estoy con nadie más. Dios tiene la capacidad para estar con muchos más. ¿Pero me entiendes? Está solo para ti. Sus oídos son para ti. Su atención es para ti. Cuando hay un mensaje en una predicación, estamos muchas personas sentadas y es súper fácil desconectar. Es muy fácil. De hecho, a veces somos muy aburridos los que hablamos y eso lo hacemos peor todavía. Pero, he visto como una persona que decía, lo asumo.
Es así. Pero, ¿sabes? El problema es que no estás pensando en que esto es un diálogo, en verdad. Si tú crees que esto es un mensaje de Óscar, es otro tema. Si tú crees que en mitad de la predicación de hoy Dios está hablando contigo, es otro tema. Porque entonces eso pide actividad por tu parte, una actividad de escucha y de respuesta. El problema es que a veces estamos malinterpretando lo que un mensaje o una predicación es. No es un discurso de oratoria. Es un diálogo entre Dios y tú a través de un mensaje imperfecto de una persona imperfecta. Jesús le dice a su padre, gracias porque me escuchas. Yo sé que siempre, yo amo a mis hijos, me encanta escucharles y tal, y aún hay momentos que llego y digo, Mateo, por favor, ¿puedes darme 5 minutos sin preguntas? Está en la etapa de las preguntas. 5 minutos, aquí 5 minutos, yo reinicio mi cerebro y volvemos a todas las preguntas que tú quieras. No soy capaz de darle toda mi atención. Imposible. Dios sí es capaz de darte toda su atención. Te ama profundamente. Todo el tiempo quiere estar contigo, escuchándote. Y te digo una cosa, hay un anhelo tan grande en tu corazón de ser escuchado. No me he sentado por casualidad, hoy me he sentado a conciencia. En esta serie quiero estar sentado, para no correr. Como para hacer la digestión, ¿no? Que te sientas a relajarte. Sin prisas. Hay un anhelo tan grande en tu corazón de ser escuchado. Tan grande de ser conocido, en verdad. A la vez te aterroriza. Te da miedo. Miedo de verdad. Incluso con Dios nos da miedo. Porque en esa experiencia también está la posibilidad de ser rechazado. Cuando te abres de corazón, te abres de verdad y te presentas de verdad, existe la posibilidad de que venga un rechazo del otro lado. Y eso nos da miedo. Y es normal que nos dé miedo. Pero es un anhelo tan grande el que tenemos de ser verdaderamente escuchados, entendidos, abrazados tal como somos. Y tienes un Dios que está ahí queriendo escucharte siempre, que ya te conoce, que más bien cuando te presentas a Él, es Él el que te está ayudando a entenderte. Te dice, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Bueno, vale. Te escucha. Uno de los actos más profundos que existen es el de escuchar de verdad. La culpa no es del móvil, hermanos. Pero también necesitamos disciplina. A lo mejor el móvil hay que tenerlo en el bolsillo, o en la mochila, o en otro sitio. En este texto, que solo os hemos puesto la oración, hay 3 cosas que Jesús sabe. Esta es la escena en la que Lázaro, enfermo, fallece. Jesús se ha esperado 2 días más a ir. Te preguntas, ¿por qué no ha sido de primeras? Pero cuando llega hace 4 días que ha fallecido y solo hay un día de camino, así que, en verdad, desde que le envían, cuando a él le llega la información, Lázaro ya ha muerto, probablemente. Desde que confiamos que Jesús sabe lo que hace, Jesús va. En el texto hay hasta 3 cosas que Jesús sabe. Y quiero mostrarte ahora también cómo lo que tú sabes o lo que tú crees saber condiciona la manera en la que tú oras. En el texto, en el versículo 4, cuando Jesús recibe la información de que Lázaro está enfermo, él dice algo así como, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. O sea, él te dice, el texto te muestra que Jesús sabe eso. Ahora, Lázaro va a morir, ¿eh? Pero Jesús sabe que la enfermedad esa no es para muerte, es para la gloria de Dios. Vas a saber qué significa eso. Vale, ok. Eso lo sabe Jesús. Segunda cosa, en el versículo 11, cuando sale hacia donde está Lázaro, le dice a los discípulos, voy a despertarle. Es decir, que él sabe a lo que va.
sabe a lo que va. Y la tercera cosa que sabe es la que está en la oración. Sabe que su Padre le escucha siempre. Las cosas que tú sabes son las que condicionan lo que tú decides decir a Dios. Pero pasa lo mismo con las cosas que crees saber. Es decir, que tú, cuando digo crees saber, es que en tu cabeza las sabes. Aunque estás equivocado y no lo sabes todavía. Pero si no te muestras, no hay posibilidad de redención, no hay posibilidad de corrección. Es decir, si tú eres de nuevo ese ingeniero de caminos al que a alguien que no sabe le explica cómo se hace un puente y está diciendo tonterías, ese ingeniero de caminos tiene la posibilidad de contestar y decir, mira, entiendo lo que me dices, escucho lo que me dices, pero ¿me dejas enseñarte algo? Yo soy licenciado en ingeniería de caminos y he hecho varios puentes ya. Entonces, si quieres, te puedo mostrar esto. Y la persona que cosas que sabe no son ciertas va a quedarse con sus autoengaños, sus incorrecciones y su desconocimiento, a no ser que se ponga delante de Dios y hable. Uno de los problemas de no tener una buena comunicación con Dios y con las personas es que te quedas en tu propio mundo de engaño. Pero cuando tú te expones a Dios, cuando tú hablas con sinceridad, a Dios no le asusta que seas ignorante. No le asusta que creas que sabes o que te la sabes. A mí, piénsalo de nuevo con los niños. Yo he estado en una pizzería, sentado en un banco con mi hijo, con el pizzero haciendo la pizza, y mi hijo le estaba diciendo cómo hacer la pizza. Yo lo he vivido eso. Mi niño le decía, no, ahora tienes que hacer así con la bola esa. Yo estaba así. En plan, y el pizzero riendo conmigo, claro, obvio. Pero así es como hacemos, ¿no? Es como hacemos con Dios. Le decimos cómo ser Dios. Le decimos cómo debe tratar a los demás. Cómo tiene que salvar al mundo. Pero si no lo hacemos de forma honesta, no hay ninguna posibilidad de redención para nosotros. Necesitamos hablar de corazón, lo que pensamos, lo que creemos, y ahí vamos a encontrar a un Dios con amor enseñándonos día a día, poco a poco. Claro, si eres tan solemne que no puedes ser honesto de corazón, te vas a quedar donde estás, porque confundes la solemnidad con la importancia. Dios es tan importante que tienes que hablarle de forma sincera. Es justo al revés. Justo al revés. Toda barrera que se dé en la comunicación entre tú y Dios, deshazte de ella. Ahora, te puedes ir, he mencionado la solemnidad varias veces, pero puede ser el camino opuesto. Hay corrientes que se van al contrario, es decir, como la solemnidad es una barrera, no, lo que hay que hacer es tutear a Dios y hablarle como si fuera un cualquiera, porque eso es realmente confianza. No, eso no es realmente confianza y es el mismo problema de formas en otro lado. ¿Sabes? La gente que está quemada de los formalismos y de la solemnidad de la iglesia y entonces hablan a Dios como, yo qué sé, no quiero vulgarizar el asunto, pero me entendéis, ¿no? Te rompes con todo, como si no hubiera... Sigues estando en el problema de las formas, en el otro lado, pero es el mismo problema. La cuestión es el corazón. La cuestión es el corazón. Hablar a Dios con honestidad. Y Jesús sabe lo que sabe y eso hace que ore lo que ora. Entonces, tú sabes lo que sabes, ora desde lo que sabes. ¿Sabes qué pasa cuando intentas aparentar que sabes cosas que no sabes? Lo que pasa y piensa que con Dios es todavía más ridículo. Vamos a verlo desde fuera, lo hacemos todos, ¿eh? Pero con Dios es más ridículo aún. Pero bueno, lo que estás haciendo es fingir que eres otra persona. No hay manera en la que tú, la persona que tú realmente eres, tenga una buena comunicación con Dios si tú finges ser otra persona. No hay manera. No tiene sentido. No vas a poder. Dios no va a poder. Porque tú no estás dispuesto a escuchar, porque no estás siendo sincero. Y tú mismo sabes que cuando estás hablando con una persona que no quiere la conversación, nosotros sabemos esto como personas. Cuando tienes una conversación y tú sabes que la otra persona no quiere la conversación, sabes que la conversación no va a ir a ningún sitio. Se puede decir misa en esa conversación. Da igual. Quizá la otra persona te está escuchando porque eres el pastor
y está como obligado socialmente, o cuando un padre le dice a un hijo y el hijo está obligado, tiene que escuchar sí o sí, pero ya en su cabeza ha determinado, porque cuando tú... Mira, te lo digo de otra manera. 3 por 3 son 11. Llevas un montón de tiempo equivocado. 3 por 3 son 11. Sácate las cuentas. ¿Por qué no me creéis? 3 por 3 son 11. Piénsalo. ¿No? La información te la doy, te hablo, te la digo, pero tal como llega a tu cerebro la descartas. ¿Sabes por qué? Porque en tu cerebro ya hay una seguridad de que 3 por 3 no son 11. Entonces, cuando oyes una información falsa y tú sabes que tú tienes la información verdadera, dices, esto fuera. Inmediatamente hay un rechazo. Eso es lo mismo que te pasa con Dios. Cuando tú te crees que sabes algo que en verdad no sabes y Dios te habla. Dios te dice, 3 por 3, 9. Y tú, no, son 11. Estás equivocado. Y lo rechazas inmediatamente. Dios te habla, pero tú ya sabes, a veces lo que sabes es, entiéndeme, porque estos son procesos complejos, lo que tú sabes viene de la Biblia de alguna manera. Ha partido de alguna manera de algo que está en la Biblia y tú luego le has dado una cierta forma. O es algo que Dios te dijo en otro momento y te lo dijo, pero no le has vuelto a preguntar para hoy. Y a lo mejor eso tenía su sentido en el momento, pero hoy no. Y Dios te quiere hablar, pero tú no quieres escuchar. Ya tienes la información que tú quieres tener. Esto es como cuando también las personas vamos buscando consejo hasta que nos dan el consejo que efectivamente estábamos deseando escuchar, que habíamos determinado ya nuestra acción, pero vamos buscando consejo, y de pronto alguien dice lo que queremos oír. Esta sí es una persona sabia. Aquí sí que... Y por ahí nos vamos. Jesús lo que sabe marca lo que ora. Y a ti te pasa igual. Es una invitación a que ores sabiendo que no sabes mucho. Que ores de una forma honesta a Dios sin saber tanto. Porque de esa manera vas a darle más espacio a Dios para hablarte. Vas a darte más la oportunidad de escucharle. En el momento en que tú llegues a una conversación en la que tú ya sabes todo lo que tienes que decir, qué bueno es cuando vamos delante de Dios a orar y no sabemos qué decir. Es bueno, no es malo. Es bueno ponerte delante de Dios y decir, no sé ni qué decirte, pero estoy aquí. No sé qué decirte. Religiosos no profesionales, los mejores. No somos profesionales de oración, somos discípulos que queremos aprender a orar. Es más sencillo. Profesionales de la oración, profesionales de la intercesión. No, discípulos aprendiendo a orar. Y es comunicación. Piénsalo en el contexto de un matrimonio. Si la pregunta fuera, ¿qué tal es tu comunicación con tu esposa? Tú no dirías, o si lo dijeras sería como cuando nos saludamos que dices, bien, y ya está, ¿no? Por no dar más explicaciones. Pero la comunicación con tu esposa o con tu esposo no es absolutamente bien o absolutamente mal. No es una respuesta cerrada. Es decir, cada día hay comunicación entre los esposos y hay momentos de buena comunicación, momentos de mala comunicación, momentos de no comunicación, momentos de comunicación deplorable, momentos maravillosos de comprensión. ¿O no? No es bien o mal. A veces bien o mal nos desayuda. Pues cuando piensas en Dios, ¿cómo es tu comunicación con Dios? Tampoco puedes decir buena o mala. Tienes que entender que es una cuestión continua. Entonces, tengo que comunicarme con Él, tengo que seguir... ¿Está todo bien? ¿Estoy a punto de liarla? Me pones una mesa rota, Josu. Como si fuera... ¿Veis? Diferir la culpa es súper fácil. La culpa es de Josu, que ha venido a salvarme aquí, en verdad, de un espectáculo deplorable. ¿Qué estaba diciendo, Josué? ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de la mujer, vale, sí. Lo de la esposa. Sí, es que estoy en ese punto ya, gafas, tal, la mente se me va. Estoy ahí ya. Persiguiéndoos, algunos. La comunicación con Dios, la oración. Orar a Dios. Es comunicar. Habla con Dios. No es rotundamente bueno, rotundamente malo.
es la necesidad de seguir conversando y ser más honesto. Conocer mejor a Dios. Saber menos para poder escuchar más. Tengo pocas cosas más que decir ya, no os asustéis. Con este tema me gustaría compartir un pequeño testimonio de algo que me dijo Jesús escribano en el tiempo de su enfermedad. Recordáis que Jesús tuvo cáncer y falleció, y en el proceso de la enfermedad de Jesús, en una de las conversaciones que tuvimos, me dijo, y eso lo digo ahora lo traeré al tema de la oración que os estoy comentando. Muy al principio, enseguida que vio que el estado era un estado grave, me dijo, no estoy preocupado, porque, dice, a ver, todo el mundo nos morimos. Eso es conocimiento, ¿no? O sea, tú lo sabes. Ahora, la diferencia es saberlo a lo mejor cuando tienes un cáncer en estadio 4. Pero la información sigue siendo la misma y es verídica, ¿no? Y luego me dijo, y de alguna manera las personas, o sea, todos morimos y todos morimos de alguna manera. Es decir, esta enfermedad podría ser sencillamente un medio, el medio por el cual Dios me llame a su presencia. Saber ciertas cosas condiciona cómo oras. Él esas cosas las tenía súper claras. Y cuando orábamos, en el tiempo de su enfermedad, cuando oramos, eso condicionaba cómo oraba él a Dios. ¿Significa eso que no se puede orar para la sanidad? No, orábamos para que fuera sano. Claro que sí. Es la voluntad de Dios, es soberano. Porque nosotros hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos. ¿Sabíamos en ese momento cuál iba a ser el fin de la situación? No lo sabíamos. Entonces, hay que ajustarse bien a lo que uno sabe y a lo que no sabe. Yo sé que todos los que estamos en esta sala, si el Señor no viene antes, moriremos. Y para eso tendrá que haber algún medio de muerte. La situación de Lázaro. Jesús diciendo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Lo que nos pasa muchas veces con la oración y lo que creemos o no queremos conocer, en verdad tiene que ver con las profundidades de nuestra alma y lo que queremos o no queremos aceptar. Porque hay muchos temas por los que oramos que en verdad lo que estamos haciendo es como cuando lanzas un flotador al agua a alguien que se está ahogando, ¿no? Estamos desesperados intentando que suceda lo que queremos que suceda. Y clamamos al único Dios que puede hacer lo posible. Dios, que no me pase esto, Dios, que sí me pase lo otro, Dios, que me sane de aquello, Dios, que me esto, de que lo otro, tal. Pero tú no tienes todo el escenario, no lo tienes. Desde lo que tú ves, desde lo que tú conoces, a veces pides desesperadamente o no, y a veces pides mal. Como no tenemos tanta información, eso tiene que condicionar cómo oramos. La última frase de la oración, dice Jesús, pero lo dije, recordad que lo que ha dicho es, gracias porque siempre me oyes, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, porque está orando en voz alta, le están escuchando. Dice, para que crean que tú me has enviado. Mira, hay una cosa muy especial en la oración de Jesús, que es que Él, por amor a nosotros, aparte de morir en la cruz, violentó su propia intimidad con Dios. Es decir, tenemos en la Biblia oraciones muy íntimas de Jesús con el Padre. Piensa en Getsemaní. Eso es que Él ha expuesto su intimidad para que tú y yo la veamos. Pero esta oración, esta en particular, es una oración pública. Y Jesús dice, bueno, esto que te estoy diciendo, Padre, yo sé que tú lo sabes, pero lo digo por lo que me están escuchando, para que crean que tú me enviaste. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Le estamos oyendo, ¿no? Y lo que va a suceder a continuación, que es que Lázaro resucite, va a ser una muestra irrefutable del poder de Dios. ¿Quién puede resucitar un muerto? Ahora, Jesús va a orar y cuando Lázaro resucite, la gente que está presente no va a poder evitar conectar la oración de Jesús con el poder de Dios que resucita a Lázaro. ¿Te das cuenta de eso? No es que simplemente Lázaro resucita, que ya sería suficiente fiesta, ¿no? Es que Jesús ora para que Lázaro resucite y entonces Lázaro resucita. Es decir, las palabras del Hijo al Padre causan que el poder del Padre
se encarne realmente en algo concreto, que es que Lázaro resucita, algo que solo Dios puede hacer. Lo que significa que podemos resignificar una frase que a mí nunca me ha gustado y entonces estoy muy feliz por poder resignificarla. Los evangélicos decimos mucho esto de la oración de fe. ¿Habéis oído la expresión, la oración de fe? No me ha gustado nunca, lo confieso. Es un gusto, ¿eh? Es un gusto. Esto no es Biblia. A mí no me gusta. No me gusta porque es como una marca, ¿no? Si has hecho la oración de fe, y si no... ¡buah! Yo creo que no sabemos, de nuevo, no sabemos. No sabemos. Si alguien ha hecho una oración que muestra fe, pues bien, el Señor tratará con la persona y tal, yo no sé. A veces es que me quedo más tranquilo yo, me da una paz a mí, pero yo no sé lo que pasa en ese corazón, en verdad no lo sé. Ahora, esa oración de fe es como para salvación propia, ¿no? Yo hago una oración de fe para salvarme. Pero aquí, Jesús hace una oración de fe, pero no para su fe, sino para fe de los que le escuchan, que me resuena a Romanos, cuando nos dice que la fe viene por el oír, pero por el oír de lo que dicen otros, no por lo que dices tú mismo, por oír a Dios, por oír a otros. Es decir, que la fe viene desde fuera. De hecho, la fe es un don de Dios, no la generas dentro, te la regala Dios. Ahora, la oración de Jesús aquí, y lo que Él dice, señala la siguiente situación. Lo que Él dice y lo que luego sucede por lo que Él ha dicho en oración, produce fe en los otros. Y eso me ha hecho pensar, para nuestra vida de oración, que, claro que sí, oración de fe, pero la oración de fe en el sentido de que nosotros, los hijos de Dios, los que podemos llamarle Padre, tenemos el privilegio de poder hablar con Él y además se da la particularidad de que nuestra conversación con el Padre es de carácter público, no solo es privada, es de carácter público y esa oración puede producir fe en otras personas. Nuestra oración. ¿Cuántas veces hemos dicho lo de Santiago? La oración tiene poder. ¿Qué mayor poder que nuestras torpes, sencillas y humildes oraciones puedan participar en la obra de redención que Dios hace en otros? Un testimonio personal. Cuando yo estaba buscando al Señor con 17 años, pero no había nacido de nuevo, yo soy consciente que yo no había nacido de nuevo, yo estaba en un retiro y tenía a mi lado sentado a un amigo que lo conocía desde que teníamos 3 años, pero que había perdido de vista por 10 años, lo había reencontrado y descubierto que era cristiano, y en mi cabeza, con 17 años, yo decía, cristiano. ¿Y por qué nunca lo supe? O sea, habíamos convivido en el colegio mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo nunca supe que eras cristiano? ¿Cómo yo estaba ahí como, ¿cómo es posible? Y además los cristianos oran. Eso es lo que yo sabía como no creyente. Y yo no te he oído nunca orar. Esto en mi cabeza, mientras alguien está predicando, yo en mi cabeza, en mi discurso. Y cuando acabo de pensar eso, mi amigo se levanta y se pone a orar, en voz alta delante de todo el mundo. Fue la primera vez que sentí al Espíritu Santo. La primera vez en mi vida. Que yo tuve muy claro al Espíritu Santo diciéndome, te calla la boca, me escuchas a mí. La primera vez usó esa situación, pero su oración, su testimonio de orar con su Padre, fue revelador para mí de alguna manera. Te estoy diciendo, oración de fe. Hay que hablar con el Padre delante del mundo. Las oraciones de Jesús no son privadas. Incluso las oraciones más privadas de Jesús están a la vista porque alimentan mi fe. Entonces, no nos encerremos, sí, lo del cuartito secreto y tal, está bien, no dejéis de practicarlo. Pero lo que estoy diciendo es que los hijos de Dios tenemos una conversación pública con nuestro Padre que va a despertar la fe de otras personas. Y ya está, y lo voy a dejar aquí porque me siento y me alargo más todavía. Así que Josué me va a reñir luego. Ahora bien. Que son 4 domingos, no pasa nada. Intentaré no extenderme tanto, pero que nos dé tiempo a digerir un poquito, a aprender, a pensar en mi vida de oración. ¿Qué me quiere enseñar Jesús? Estoy viendo a Jesús orando, como el discípulo. Lo estoy viendo orar. Señor, enséñame a orar. ¿Qué puedo aprender
de las oraciones de Jesús. Que el Señor os ayude esta semana a digerir estas cosas, a buscar en la palabra y a tener tiempo de oración y de conversación con vuestro Padre.